gracias por estar presentes acá en este encuentro. Este es uno de los encuentros que desde la Corte 2022 propusieron, ¿no? Cuando planteamos la posibilidad de qué temas les podían llegar a interesar desarrollar en clínicas, encuentros y conversatorios. Uno de los temas que salió fue la relación que hay entre la lutería y la educación, o la educación en lutería, o la formación en lutería. Y bueno, yo lo quise dejar para el segundo cuatrimestre de esta corte, pensando en la posibilidad de invitar, por supuesto, a exponer experiencias desde adentro de la diplomatura, es decir, desde personas que han transitado en años anteriores y un par de personas que están transitando actualmente la diplomatura, porque de esa manera era como que enriquecemos con experiencias desde nosotros mismos, es decir, sin necesidad de estar buscando fulano de tal, fundador de la escuela tal, o fulano de tal, diseñador de programas para el Ministerio de la Provincia de Santa Fe, que los podría haber buscado y que en otro encuentro, si ustedes quieren, los podemos invitar. Lo que sucede es que me pareció mucho más rico arrancar conversando entre nosotros, dándole, digamos, el valor a la experiencia que cada uno puede presentar. Bueno, dicho esto, yo les comento que personas que se habían anotado para exponer sus experiencias son las compañeras Florencia Centurión y Cristina Bedoya, que aún no se encuentran aquí, Ignacio Esquirós, Esteban Tello Alvial y Diego Ayer Serrano. La modalidad que vamos a implementar en este encuentro es, yo hago primero una pequeña introducción, que voy a tratar de ser súper breve, y después vamos a hacer que cada uno de los expositores, arrancaremos ahora con los que están presentes en el encuentro, si las otras personas se suman más tarde, les daremos su tiempo. Como decía, la modalidad será darles un 10 minutos de exposición a cada uno para que presente la experiencia o el proyecto que está llevando adelante. Y una vez que hayamos circulado por los 10, perdón, por las 5 experiencias de las 5 personas que se han presentado, haríamos un cierre con un debate, con un preguntas y respuestas, con un conversar. ¿Ok? Ese entonces sería nuestro formato. Así que entonces arrancamos haciendo una introducción. Al respecto, yo lo que tengo para decirles es que educar no es una gestión unicéntrica, no es una simbología vertical. ¿Esto qué quiero decir? Que parecen como palabras difíciles. Lo que quiero decir es que enseñar no es transferir información, conocimientos. Sino que en realidad forma parte de un proceso constructivo del otro conmigo y de los otros conmigo. A veces lo que yo simplemente soy es simplemente soy una herramienta que lo que hace es vincular al otro con una serie de informaciones o de herramientas que le van a permitir desarrollarse, pero le van a permitir desarrollarse a ese otro, a esa otra, a ese otro, sin necesidad de que yo sea el centro de esa situación. Eso como en un primer principio, como en un primer eslabón para tener en cuenta. La educación es un proceso colectivo, es un proceso comunitario, si se quiere, es hasta casi horizontal, en donde la relación que podemos llegar a tener nosotros con nuestros alumnos, alumnas y alumnes es
de intercambio, permanente intercambio, donde nosotros también vamos a aprender. Partiendo de ese concepto que es, si se quiere, es muy Freire. Freire es un pedagogo que los invito a leer, a estudiar. Es una persona muy interesante, un brasilero muy interesante, de una época muy, muy vital de América Latina, muy viva, muy fuerte, y bueno, nada. Ahora bien, yo como introducción voy a tirar simplemente una serie de secuencias que se dan entre la lutería y la educación, y a partir de ahí, después lo discutiremos, pero a partir de ahí lo que vamos a hacer es escuchar las experiencias, ¿no? En primer lugar, cada uno de nosotros en los países donde vivimos tenemos formatos de educación obligatoria o general. Estos formatos de educación tienen niveles como inicial o básico, tienen niveles primarios, secundarios o podríamos decir elemental, depende del país que sea, y después tenemos los niveles superiores, ¿sí? Que estos niveles superiores pueden tener que ver con formación para la profesión, es decir, tecnicaturas, diplomaturas, o bien carreras de nivel universitario. Bueno, con respecto a eso, la lutería hoy en América Latina se está insertando en esa educación formal, y podríamos hablar de diferentes experiencias que por supuesto las van a plantear nuestros compañeros y compañeras expositores, pero diferentes experiencias que van a estar metidas en la educación general básica, van a estar metidas en la educación secundaria o de nivel medio, es decir, en los jóvenes, digo esto por los compañeros y compañeras que son de otros países que usan otros términos, en los jóvenes que transitan entre los 12 y los 18 años, bueno, ahí la lutería se está metiendo también, está entrando a través de escuelas técnicas, a través de escuelas de arte, a través de escuelas de arte y de oficios para aquellos chicos y chicas que no hacen la formalidad de su enseñanza media. Y en la parte superior ya es otro tema, ya es un poquito más jugoso, es esto que estamos haciendo nosotros ahora con la diplomatura. Son las tecnicaturas que se están dando en diferentes lugares, como puede ser México, Venezuela. También en Argentina, en la Universidad de Tucumán, se está tratando de desarrollar una tecnicatura que proyecta a una licenciatura. Eso ya existe en México, en Querétaro, eso ya existe en Guyaba, en Venezuela. O sea, ahí ya estamos empezando a vislumbrar un oficio de lutería que se está formalizando en una carrera de grado, en una carrera universitaria. Cosa que no es poco, cosa que no es menor, si ustedes piensan que este oficio se crea, como tantos otros oficios, a partir del trabajo artesanal en los talleres, donde un maestro simplemente transmitía los saberes empíricos o los saberes de taller prácticos a sus alumnos que después, generación tras generación, lo iban repitiendo. Y ahí pasamos al otro concepto introductorio de la lutería en relación con la educación, que es este formato donde muchos de nosotros, colegas, enseñamos el oficio y lo enseñamos en distintos niveles. A mí particularmente me tocó enseñarlo en casi todos los niveles. Es decir, tengo la fortuna de poder hasta transitar en escuelas Montessori, que son como formatos de escuela no tradicional para niños y niñas, de donde los chicos salieron construyendo instrumentos. Pero más allá de eso, tenemos que la formación de la lutería la tenemos en un sentido, si se quiere, antiguo, cuando ustedes tienen una persona que pasa por el taller y que trabaja con ustedes en el taller y que se lleva un saber, se lleva un conocimiento o inclusive se lleva un instrumento terminado. O quizás la persona llegó a un nivel que ya prácticamente pasa a ser un colega de ustedes y de todos nosotros en la familia de la lutería. Bueno, ahí tenemos el formato de la enseñanza del oficio en el taller.
Últimamente, en estos últimos 15, 20 años, en diferentes partes de América Latina, inclusive de Europa también, se fundamentó la escuela de lutería. La escuela de lutería como un hecho concreto, educativo, particular, y que ya no tiene que ver, no es ni primaria, ni secundaria, ni universitaria. Es un espacio formativo donde los docentes de lutería diagramaron un currículum, es decir, una cantidad de contenidos que consideraron idóneos para que en 1 año, en 2 años, en 3 años tal vez, esa persona salga ¿con qué? Con el oficio. Es decir, un título no. Hoy por hoy en Argentina la única escuela de lutería que tiene como una titulación, podríamos decir, oficial, de carácter provincial, es la de Cafayate, que te entrega un titulito. Pero después, el resto de las escuelas que transitan en Argentina, provincias de mi país, no entregan ningún certificado con validez, ¿verdad? Pero bueno, es esa instancia. La otra instancia que tenemos es la que les comentaba antes. Dentro del tránsito formal, ya personas que desde el punto de vista empírico, práctico, llegaron a formalizar con el oficio, bueno, lo transitan ahora desde una currícula, si se quiere, de nivel superior, en donde empiezan a tener contenidos de carácter teóricos y contenidos de carácter teóricos que quizás en el taller ese maestro que le enseñó en su momento o en la escuela donde transitaron ese maestro que le enseñó en su momento no tenía esas herramientas. La herramienta acústica, la herramienta de tecnología de los materiales, la herramienta de la resistencia estática de materiales, los cálculos ergonómicos, los diseños, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, presenté el abanico. Ahora vamos a invitar a nuestros queridos compañeros y compañeras a la exposición. Ignacio Quirós, te pido que por favor te presentes brevemente y presentes tu experiencia. Yo apago mi micrófono. Buenas a todos, ¿qué tal? Yo soy Ignacio Quirós, docente, licenciado en educación, así que este tema me toca muy de cerca, me atrae muchísimo y aficionado a la lutería. Todavía no me siento un gran luthier ni nada por el respecto, siento que siempre se está aprendiendo y siempre estoy creciendo, así que el camino del crecimiento de la lutería es espiralado e infinito. En lo personal, mi experiencia... perdón, soy de Trelew, Chubut, vivo en el sur del mundo de la Patagonia, digamos, en el valle del río Chubut, en el corazón de la Patagonia Argentina. Así que, por si es un dato que ayuda un poquito, que la lutería está bastante extendida en el mundo, por lo visto. A mi experiencia fue la de advertir una ausencia muy grande de material pedagógico y didáctico, digamos, editorial, ¿no? Un material editorial que hable sobre cómo enseñar la lutería. Más allá de esos textos que son histórico-enciclopedistas, ¿no? Donde se habla de los instrumentos ubicados en un espacio y en un tiempo de la historia de la humanidad occidental siempre, ¿no? O de algo más antropológico, etnológico, ¿no? Del instrumento ubicado más en los pueblos originarios, o textos de tipo técnico técnico aplicacionista, que es cómo hacer el laqueado de, bueno, mezclo esto, no la fórmula, la receta, tipo, como si hiciéramos una torta, bueno, cómo se hace un instrumento, ¿no? Ese tipo de textos hay un montón, abundan, y son muy valiosos porque es un gran archivo de información, de técnicas y de metodologías que van sobreviviendo y se van desarrollando y perfeccionando a lo largo de la historia gracias a todos nosotros que estamos ahí participando de ese conocimiento. Pero respecto a la enseñanza, ¿no? A la ubicación de un luthier, de una luthier, como agente de transmisión, y como bien dijo acá nuestro querido Rafael,
no de transmisión bancaria, como decía Freire, ¿no? Esta cosa de depositar información en la cabecita de los alumnos, no este tipo de enseñanza muy escolástica, ¿no? De que se decía que los estudiantes vienen como una tabula rasa en blanco sobre el cual escribimos los conocimientos, aquellos que poseemos el conocimiento, ¿no? Los inscribimos en sus mentes. No, sino como agentes activos los estudiantes, como personajes que entran al contexto de taller, que ese taller está en un contexto sociocultural, que hay una necesidad innata de la persona que viene a participar de esta experiencia que es construir un instrumento, ¿no? Contemplar y capitalizar en el buen término de capitalizarlo, ¿no? En el sentido de aprovechar su entusiasmo como persona interesada en el tema para hacer un uso más enriquecedor de esa voluntad de aprender. Por lo menos acá en Argentina yo estuve buscando bastante y lo único que conseguí fue una investigación de un Gustavo Andrés Gibert, que se llama Estrategias de Fortalecimiento Institucional para la Promoción de Lutería. Fue el único la única investigación en los términos serios de una investigación, o en los términos, mejor dicho, formales, no hablemos de seriedad, términos de formalidad, ¿no? Aquellos que cumplen con las formalidades para llevar adelante una investigación con conclusiones, con relevamiento de datos de la situación, ¿no? Lamentablemente es uno solo, me hubiera gustado encontrarme con muchos más productores de textos de investigación sobre la lutería como enseñanza, o de la enseñanza en la lutería. Y bueno, mi experiencia es esa, no haberme encontrado con nada. Mismo cuando empecé a investigar sobre estas experiencias de las tecnicaturas o talleres que emiten así unos títulos no oficiales, como decía Rafael, tratar de conseguir esos diseños curriculares es muy difícil, que alguien los conozca y los tenga y te los quiera transmitir para ver desde dónde se posiciona la persona que quiere enseñar algo sobre lutería. Algo más allá de lo meramente replicacionista, ¿no? De yo te enseño a hacer esto y vos lo seguís haciendo y el otro lo sigue haciendo tal y como se lo enseñó y así, ¿no? Esta estructura medio de linajes y vos de con qué maestro estudiaste, con qué maestra estudiaste, ¿no? Como que es eso te da un aval sobre el futuro, ¿no? El pasado te da un aval sobre el futuro. Cuando en realidad lo que tenemos que empezar a pensar es formar agentes autónomos, ¿no? Que autogeneren sus propios conocimientos al respecto de la materia, como decía Rafael. Esto de ser, como se dice hoy en día, facilitadores, de vuelta, en el buen término, porque no es que es fácil, la lutería ya lo sabemos, es un camino que lleva tiempo y muchos errores y muchos aciertos, pero bueno, somos agentes que proponemos un contexto en el cual facilitamos o fomentamos un aprendizaje más óptimo de aquellos contenidos que tratamos de compartir, ¿no? Esta cosa de la horizontalidad. El que viene sin saber nada, algo puede llegar a saber, y eso poco que vale hay que ponerlo en valor para que hagan propio toda la expansión de ese pequeño horizonte que tienen sobre la lutería. Que esas son todo esto de lo que yo estoy hablando son cuestiones que uno aprende como docente. Yo soy profesor superior en educación musical, principalmente soy músico, y además soy licenciado en educación. Entonces tengo muy mamada muchas cuestiones sobre el ejercicio de la reflexión docente, ¿no? Del lugar que ocupa una persona que enseña algo. Que no, como decía Rafael, no somos un mero transmisor, no somos un puentecito por el cual pasa la información hacia el estudiante. Somos un agente activo que tiene su propia mirada sobre ese objeto de estudio, que en nuestro caso es la lutería, puede ser desde cuestiones de la dendrología, la acústica, la física del sonido, la carpintería, la ebanistería, la historia, la antropología del instrumento, toda la cuestión del tallerismo, ¿no?
que en formación del trabajo lo vemos con la compañera, que es una excelente materia, formación para el trabajo. Hay muchas aristas desde las cuales agarrar al estudiante o la estudiante para generar estos vínculos de conocimiento. Hay múltiples puertas de entrada a la lutería, y eso es algo súper rico, súper positivo, que nos viene muy bien a la hora de enseñar. Tenemos muchos puntos de intereses, y desde ahí expandir hacia los otros lugares. A mí me gusta pensar y este es mi pequeño aporte, ahora mismo estoy escribiendo sobre esto, me gusta pensar en lo que se suele decir la transversalidad de estos aspectos, ¿no? La dendrología, cómo crecen los árboles, las consecuencias acústicas en la física del sonido, cómo nosotros los luthieres y las luthieres mezclamos todo, ¿no? Cruzamos transversalmente todos estos elementos para confeccionar un instrumento. Eso es muy poderoso, es una forma muy distinta de pensar el resultado final. Pensar una madera en función de su sonido. Es muy loco, pensar el crecimiento de la madera en función de su sonido. Estamos realmente en una dimensión que para el resto de las personas es muy desconocida, es un ámbito extraño. Incluso los más historicistas, ¿no? Estas reminiscencias a los tratados antiguos y las formas de explicar los instrumentos, son materiales que vienen de diferentes disciplinas, ¿no? Historia, antropología, física del sonido, los acústicos, los ingenieros acústicos, la ebanistería, que es el trabajo tan finito de la madera. Son diferentes disciplinas que se encuentran en la lutería y que a mi parecer y mi propuesta desde lo próximo que voy a presentar como una especie de texto de ensayo es abordar esa complejidad desde una perspectiva de transdisciplinariedad, que es una palabra media complicada, ¿no? Que se usa mucho en educación ahora, la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad, que en realidad significa el entrecruzamiento de disciplinas, que es como la nueva forma de enseñar, prácticamente, que cobre sentido lo que estamos enseñando por el valor que tiene cada una de esas disciplinas. Y nuestra situación es virtuosa en ese aspecto. La lutería es un campo transdisciplinario, está atravesado por multiplicidad de campos de investigación. Y eso para mí es súper enriquecedor y nos hace ver y pensar un poco distinto nuestro objeto de estudio, que es la construcción de un instrumento. Yo creo que es interesante asumir esa complejidad, prácticamente, asumir que no es meramente replicacionista lo que tenemos que enseñar, es un campo que invita a abrazar la complejidad sociocultural, histórica del instrumento, podemos abordarlo desde ese lugar. Tenemos que empezar a tener una relación distinta en la construcción del conocimiento para con el estudiante, ¿no? Generar contextos problemáticos en los cuales se busca alguna solución, no simplemente, bueno, esto se hace así. ¿Por qué? ¿De dónde surge que esto se hace así? ¿No? Ir al lugar, al origen de ese conocimiento y ubicarlo en la vida de un luthier, para que ese conocimiento sea más natural, no sea una cosa que bajó de la nada, de que porque alguien lo dice y nada más. Yo siempre me remito al personaje Adolf Sax, el creador del saxofón, porque es muy interesante como su búsqueda, su exploración. Agarró el clarinete, un instrumento bien orquestal, y lo llevó a un nivel en la exploración tímbrica de los materiales, lo llevó a un lugar que no tenía nada que ver al final con el clarinete. Y ese instrumento, que en su principio fue una aberración para la academia, terminó teniendo un lugar en la música popular valiosísimo y muy súper adoptada, el saxofón, ¿no? Adolf Sax, el instrumento toma el nombre del creador. Que bueno, en esa exploración de elementos, de materiales, de él plantearse problemáticas, una persona que se sintió agente creativo de la lutería, ¿no? Como que él sabía que tenía implicancias, que él podía afectar a la lutería, que la lutería no era algo que se transmitía y punto. No, él se sentía capaz
de ir y proponer algo nuevo y distinto, y bastante radical para la época. Empezar a explorar, mantener el sistema de lengüeta simple con Tudel, que tiene el clarinete, y empezar a cambiar las piezas buscando otro timbre, que más volumen, que más redondo el sonido. Andás a ver las conceptualizaciones que él tenía en su cabeza, pero decir, bueno, quiero un poco más de esto, un poco más de aquello, y empezar a jugar con los metales, empezar a meter metal contra la madera, ¿no? Hibridar, hacer un híbrido de eso, hasta el punto de terminar adoptando el sistema Bohem, que venía de las flautas traversas, y lo metió fuertemente en el saxofón, y terminó en ese engendro que es como una... No hay otro instrumento con esa forma. Una S con una ojiva abajo, grandota, ¿no? Y una campana grande y redonda. Eh, nada, es admirable ver un personaje de una época bastante conservadora haber roto la estructura y decir, esto también se puede hacer, ¿no? No sé con quién habrá estudiado ese personaje, porque realmente le abrió la cabeza y le abrió el juego. Le dijo, vos podés hacer lo que quieras con esto. Un poco eso, es generar capacidades de autonomía en la construcción del saber, que uno no replica el saber, sino que es un agente más de los que estamos un navegante más de los que estamos en este barco de la lutería, y entre todos movemos un poco las velas. Nada, los invito un poco a que el día de mañana escriban sus experiencias y publiquenlas así nomás, a gusto y piacere, porque a gente como a mí, que les gusta la educación, que queremos leer sobre esas experiencias, cómo resolvieron la enseñanza de alguna cuestión en particular en un laqueado, cómo lo explicás, desde dónde, más que simplemente mojar la muñequita, embeberla con la mezcla de, ¿no? Hacerlo como algo más de resolución de problemas. Bueno, me puedo poner a hablar mucho de educación, pero tampoco creo que viene al caso. Hay muchos sistemas educativos entre los que creo yo que son más aptos para la enseñanza, una enseñanza significativa, es la del aprendizaje basado por proyectos o basado en problemas, ¿no? Ejemplo, se rompió una guitarra, se partió la caja, ¿cómo lo resolvemos? Y ahí surge todo un abanico de problemáticas de qué va primero, qué va después, trabajo en equipo, no que cada uno aporte lo que se acuerda de lo que dijo el profe, y así, pero bueno, más que nada eso. El proyecto, sí, sí, sí. Sí, bueno, Ignacio, gracias. Gracias. A ver, estamos abriendo, con este encuentro estamos abriendo estos temas. Esto seguramente no va a quedar acá. Transitaremos hoy conversando lo que se pueda conversar de acuerdo al tiempo que le hemos dado, y después si amerita otro encuentro lo haremos, por supuesto, y si no, veremos los espacios en donde volver a juntarnos a charlar estas cosas que nadie las está charlando, que de manera intuitiva se están planteando, que como bien dice Ignacio, tenemos que escribir, tenemos que publicar, tenemos que sacar ediciones. Yo he conminado a mis compañeros docentes de la diplomatura a que hay que hacer una edición, ya van casi 4 años de diplomatura y hay que hacer una edición el año que viene de todas estas experiencias, porque es el material del cual se va a agarrar otra persona para continuar con estas tareas, ¿no? Ignacio, gracias. Vamos a pasar al siguiente expositor. Yo no sé si se encuentra ahí conectado, porque yo acá no lo estoy viendo. Diego Ayar Serrano, ¿estás? Hola Rafa, hola gente, ahí me pongo la luz. No sé si me escucha, estoy con el auricular. Diego, escúchame, por favor, Lo saco. Presentate y tenés 10 minutos para exponer la experiencia que estás llevando a cabo. Yo corto acá, lo falten 5 te aviso. ¿Okay? Dale, perfecto. Gracias. Bueno, primero buenas noches. Mi nombre es Diego Serrano, soy luthier. Hoy estoy viviendo en Villa Mercedes, San Luis, a
a 700 kilómetros de Buenos Aires. Antes de arrancar, hay una pequeña corrección y una gran noticia para darles a los miembros de la lutería, de la diplomatura principalmente. Hoy Rafa comentaba que la escuela de Tucumán es la única escuela con título oficial. Yo previo, o mientras estaba cursando la carrera de lutería, estaba haciendo la capacitación pedagógica para dar diferentes materias en el área técnica de la escuela. La diplomatura, al terminarla, presenté, como todos los años, cuando uno se inscribe como profesor, la carrera con las materias aprobadas. Entonces, amén de que se me dieron 4 puntos de puntaje docente, aparte de esto, la carrera me habilitó a mí a otra área de capacitación para brindar en las escuelas. Yo, por ejemplo, solamente podía dar electricidad, electromecánica, mantenimiento industrial, porque tengo título de electromecánico, y el título de lutería me habilitó a dar diseño y dibujo técnico, materia que gané, y carpintería, que no estaba dentro de la currícula que yo tenía antes. O sea que esta diplomatura habilita a aquellos docentes con puntaje docente que ya estén ejerciendo a poder dar otras materias que estaban fuera de su título. La buena noticia es que acá a 30 kilómetros de la ciudad de Villa Mercedes, dentro de nada, esta misma semana te voy a empezar a dar tanto dibujo técnico y diseño como carpintería, habilitado por esta carrera que he cursado, junto con ustedes, o como todos ustedes. Eso es una buena noticia porque a Rafa no le había comentado y él es bastante seguidor de... Soy bastante hincha pelota. Nada. Si tengo que explicar la experiencia, la tengo que explicar desde un entendimiento del concepto en donde me encuentro. La ciudad de Villa Mercedes es una ciudad musical. Es una ciudad que tiene un profesorado con IGDC o un título de profesor nacional de música, tiene estudio de grabación, tiene una casa principal de recitales y de conciertos, tiene por cápita en cantidad de habitantes de la provincia, es la provincia de Cuyo con más músicos per cápita. Y sin embargo, acá no había luthiers. No había ni gente que se acostumbrase a hacer la reparación de los instrumentos. Cuando yo me acerco al oficio, me acerco tanto desde la parte musical, por ser músico, como desde la parte técnica, porque entendí que ensamblando las dos cosas se hacían cosas. O lo lógico, en una persona que tenía mis capacidades o mi tipo de estudio, que era musical por un lado y técnica por otro lado, unir todo en una sola materia, que es la construcción de instrumentos. Me acerqué obviamente a la guitarra, como la gran mayoría del 90% de los luthieres, y bueno, arranqué con eso. Cursando la diplomatura, encuentro que, así como me pasa a mí, hay, como decía recién el chico Ignacio, los luthieres venimos de todas las materias diferentes. Hay los que se acercan desde el área de la carpintería, ebanistas, familia de carpinteros y gente que son músicos o que han estudiado música durante toda la vida, pero no saben agarrar un formón. A esto, en este contexto, y siendo docente, obviamente, empecé la investigación y el trabajo de cómo hacer para que en mi ciudad, donde estoy habitando ahora, se convierta en una referente de lutería. Pero no había nada, y todavía en realidad hay muy poquito. Así que lo que empecé fueron talleres de lutería social, y arrancar amén de la lutería, de la diplomatura, todo tipo de proyectos, ya sea con la municipalidad, con fondos nacionales, con becas que se dan desde el Fondo Nacional de Arte, con diferentes proyectos que están acá, ya te digo, desde Casa de la Cultura o desde este edificio del IGDC, donde se reciben profesores de música, y donde la lutería no está, o no existía. Hace muy poquito puedo decir que tengo no colegas hoy, pero sí una sana competencia con gente que se está animando a hacer sus primeras reparaciones, y en cierta medida estos colegas que se están arrancando a colocar con instrumentos, desde los sabores y placeres que a cada uno le da. Obviamente tenemos luthieres hoy que son desde la percusión, otra gente que viene
desde las flautas nativas o instrumentos nativos, y por ahí yo con instrumentos de cuerda. La cuestión con la educación nace desde ese lugar. Y encontré por ahí la beta o el lugar a donde enfocarme en esto que es la escuela secundaria y los chicos donde recién están arrancando con sus capacidades, tanto musicales como en el área técnica. Tuve algunas experiencias muy bonitas. Una para destacar, es como lo había comentado hace poco tiempo al Rafa, fue la del Fondo Nacional de las Artes. Yo presenté un proyecto a nivel nacional para una beca que cubría el 100% de la capacitación para algunos alumnos, y que yo brinde el taller en mi taller y las instalaciones mías, y al mismo tiempo para mostrar los trabajos del taller y para fomentar el oficio, llevé toda la parafernalia que tengo y todos los instrumentos hechos y deshechos a la Casa de la Música, que es el estudio de grabación profesional que acá se encuentra, y hicimos una jornada de lutería, reparación y calibración con chicos del secundario que se cursa ahí en el secundario que tienen esta casa cultural. Una hermosa experiencia, obviamente un delirio de gente, obviamente chicos entre 14 y 18 años queriendo tocar todo, queriendo hacer todo, queriendo aprender todos al mismo tiempo, y al mismo tiempo, nada, lleno de magia, porque como dijo Ignacio recién, hay tantos lugares y tanto para hacer desde un lugar como luthier, y tanto por explicar, que siempre te queda chico. Es genial, Diego, muchísimas gracias. Dentro de las compañeras que tengo anotadas, está Cristina Bedoya Morales, que estaba anotada para hacer su presentación. Hola Cristina, bienvenida. Presentate y presenta tu experiencia. Adelante. Buenas noches para todos. Mi nombre es Cristina Bedoya. Soy de Colombia, de Medellín, Envigado. Bienvenidos por acá de antemano. Bueno, yo les cuento un poquito mi experiencia. Yo soy artista plástica. Me gradué como artista plástica. He sido un poquito, me gusta mucho lo que es la danza, el ballet. Cuando era joven lo hacía. Y desde hace 14 años tuve la oportunidad de tener la experiencia de construir mi primer violín. Entonces, o sea, tenía como esa curiosidad. Resulta que pasé a una beca, por cosas del destino, pasé a la beca porque no soy música, no vengo de familia de música, pero siento la música y la música me llega por el cuerpo de otras formas. O sea, entonces, cuando hice mi primer violín en el 2008, después fue imposible salir de ahí, de ese mundo. Entonces empecé dejé todo atrás y empecé en el oficio de empezar a capacitarme, de estudiar, de buscar becas, porque, bueno, aquí en Colombia fue algo muy, muy complicado para mí. Primero que todo porque cuando yo entro con un grupo de luthieres, donde ya llevaban 10, 20, 30 años, donde las dos únicas mujeres que habían, una había empezado, llevaba 20 años haciendo lutería, venía de familia, el papá, el abuelo, entonces ya tenía su nivel y su respeto. La otra compañera también llevaba mucho tiempo, pero yo no. Entonces hasta se veía un machismo entre las mismas mujeres acá en Colombia. Entonces fue como una pelea entre, váyase, usted no sirve, usted no es música, usted no puede, pero cada vez que construía, que tallaba un violín, que salía mi primer violín y sonaba, yo decía, no, o sea, es como, no me puedo salir de acá. Debido a que tuve que estar prácticamente rebuscándome mis capacitaciones, presentándome a becas con otros luthieres de mucha talla, y poder participar y poder ganarme becas. Después me gané una beca con el Ministerio de Cultura de Bogotá y con la Embajada de Italia. Entonces ahí tuve la posibilidad de empezar a capacitarme con maestros italianos, pero tener la posibilidad de compartir el conocimiento que yo estaba obteniendo.
en cuestión de mantenimiento de los instrumentos, de hacer capacitaciones en Cartagena y repararle los instrumentos a los chicos. Entonces era muy charro porque yo trabajaba con un grupo de compañeros. Entonces en las reuniones me decían, no, quédate en el taller porque es que tú no sabes de música, antes quédese trabajando, nosotros vamos. Pero me hicieron el favor más grande porque practiqué todo el tiempo, cambiaba puentes, cuerdas, o sea, con trabajo, chelos, mientras ellos hacían pues su vida de gestión. Entonces, debido como a la situación que yo viví, yo veo la necesidad de compartir lo que yo sé, de compartirle sobre todo a las mujeres lo poquito que yo sé, porque es más fácil que un hombre entre al mundo de la lutería aquí en mi país que una mujer. Entonces, he estado pues como con eso. Mi taller es muy pequeño, muy sencillo, no tengo pues muchas cosas, pero sí he tenido la oportunidad de compartir, de enseñar. El año pasado, en el 2020, no, en el 2020, sí, 2020, tuve la posibilidad de ir a Chile a trabajar también ya fuera del país, a un seminario que hubo de lutería en Concepción. Ahí me di cuenta que realmente sí podía dar un granito de arena, sí podía aportar algo, porque teníamos que, empecé con un grupo de 8 al principio, terminamos como 15 personas, 20 personas, en una semana reparamos más de 35 instrumentos. Entonces es eso, es saber que vos puedes compartir y compartirle a él ciertas medidas, ciertos secretos que mucha gente no las da, como la altura de un puente, la curvatura, ciertos problemas básicos que si tú le enseñas a un profesor, o sea, le puedes arreglar su vida. Entonces, yo vengo dando una serie de talleres que es más con los estudiantes y con los profesores. Así se basa más como la entrada hacia la lutería. Entonces yo me voy a una escuela de música cuando me contratan de niños. Entonces yo lo primero que hago es un reconocimiento del instrumento. Yo les muestro el instrumento. Bueno, esto es un violín. Estas son las clavijas. ¿Para qué sirven las clavijas? La importancia de las clavijas, la importancia de estar ajustados, la cejilla, y me voy yendo por cada parte del violín. Cuando ya hay un reconocimiento del violín, ya cuando tú como profesor sabes cuáles son las cosas básicas de la problemática que hay con tu instrumento, con los instrumentos de los estudiantes, tu clase mejora. ¿Por qué? Porque un profesor, cuando tiene un niño, está dando una clase de música, pues estoy hablando sobre todo de las cuerdas frotadas, se demora por ahí entre 10, 15 hasta 20 minutos afinando los instrumentos, porque eso me ha tocado, pues según mi experiencia, en las redes de escuela de aquí de Medellín, son grupos donde el profesor tiene como 5, 6, 7, 8, 10 alumnos al mismo tiempo. Entonces, para estar afinando el instrumento de cada niño, pierde mucho tiempo. Pero si yo voy a la escuela, les explico cómo tienen que estar sus instrumentos, cuáles son las cosas básicas para que el profesor identifique problemas, entonces ya su clase va a ser más activa, ya va a tener más tiempo de trabajar. Entonces, por ese lado yo me les meto más, de reconocer el instrumento, de saber cómo mejorarlo, cómo potencializarlo, de decirle que, bueno, tú eres un músico profesional, necesitas un violín de luthier, pero no hay los recursos económicos. Entonces, venga, que entre todos podemos mejorar eso, cambiándole el puente, cambiándole el alma, moviéndosela, organizando la cejilla, cosas tan simples que uno puede compartir, que puede enseñar, y que la idea es como que ese conocimiento pase a más personas. Porque aquí en mi ciudad, pues en mi país, los que conocen de la lutería, los que han ido a estudiar por fuera o los que se llaman maestros, son personas, sí, muy talentosas y que se merecen todo mi respeto. Pero el conocimiento no es para tenerlo acá escondido, porque se queda contigo. Si tú lo compartes, entonces la gente va a saber, el estudiante va a saber que tiene que tener un instrumento bueno, que tiene que ir donde el luthier a reparar esas clavijas para poder afinar su instrumento. Pero si nosotros no empezamos por educar,
si no empezamos por enseñar cómo es el instrumento que están tocando, que están interpretando, entonces, ¿cómo va a saber el profesor o el estudiante que tienen que venir a nosotros? O sea, porque es un tema, para mí, que es muy desconocido todavía. Pero si nosotros enseñamos al músico cuál es el oficio del luthier, cuál es la importancia del luthier con el músico, que estamos unidos, porque realmente es un oficio que está conectado. Porque ¿qué hace un luthier sin un músico? Nada. Hacer esculturas y ya. ¿O qué hace un músico sin un buen luthier, sin un buen instrumento? Nada. Entonces empezar a unir esos vínculos, a generar esos vínculos, pero desde los niños, desde la educación. Porque cuando un niño aprende, él mismo va transmitiendo las cosas. Muchas veces cuando un adulto aprende, se queda con su conocimiento para que su ego evolucione. Pues es mi pensar. Entonces, esa es como mi experiencia. Es, bueno, no sé mucho, pero de lo poquito que sí, vení que yo te comparto. O sea, en este momento, el año pasado vinieron 2 chicas de Chile debido a ese seminario que yo di, porque allá tampoco había quien les enseñara. Entonces buscamos la forma de conseguirles un patrocinio para que estuvieran aquí en Colombia en mi taller. Una estuvo 6 meses, la otra estuvo 3 meses, y en este momento tienen taller en Chile. Y están trabajando y están reparando guitarras, están reparando violines. Entonces yo digo, bueno, fue algo que compartí y le sirvió a alguien para también empezar su sueño, empezar su empresa, empezar su futuro, porque de la lutería se puede vivir, o sea, de los sueños se puede vivir, de cualquier sueño. Entonces, mi sueño es la lutería y mi propósito es compartir lo que más se puede en este momento. Soy consciente de que me falta muchísimo, muchísimo, que apenas estoy como en el inicio aprendiendo, cada día es un aprendizaje, pero cada vez que yo comparto que tengo un alumno, que le digo vamos a hacer una guitarra, que venga, hagamos un molde de un violín, iniciemos algo, es puro aprendizaje para mí, todo el tiempo porque es repasar y repasar y estar pendiente de que tengo que aprender, de que puedo mejorar esto. Entonces, para mí es la experiencia más satisfactoria que yo he podido tener, de verdad. O sea, yo esto no lo cambio por nada, aunque no ha sido fácil. Y han habido momentos donde yo digo, hijo de madre, ¿cómo voy a pagar el arriendo? ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? Pero siempre fluye, siempre, desde que haya ganas, siempre va a haber clientes, siempre va a haber algo que hacer. ¿Sí? Bueno, Cristina. Muy bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo se dan estas situaciones donde tal vez nosotros por primera vez hacemos como esta cosa de romper la línea de lo que tradicionalmente hablamos cuando hablamos de lutería y empezamos a hablar de otro tránsito, como es simplemente esta cosa de relacionar la lutería con la formación, con la educación? Y empiezan a aparecer un montón de temas que yo los fui tomando, de los 3 que estuvieron exponiendo, que tal vez no llegaban a ser directamente el tema que tocábamos hoy, pero que son recontra temas. Bueno, entonces, sí está Esteban Tello Albial. ¿Estás allí? Me presento, mi nombre es Esteban Tello. Yo no soy músico, recién hoy estoy dando mis primeros pasos en la música. Y la lutería llegó a mi vida porque doy clases de carpintería, soy instructor de carpintería en un taller protegido para personas con discapacidades mentales, adultas. Y yo la docencia la empecé en un área bastante complicada y la empecé y la mejor forma de desarrollarla fue no desde arriba, direccionando las cosas, mandando, ordenando, sino de igual a igual. Viendo a mis alumnos, sobre todo porque tengo alumnos que toda su vida han sido subestimados, desde el igual. Y yo no creyéndome saber todo. Cuando yo bajé mi ego, lo que vos decías, eso lo que vos sufriste es el ego de personas inseguras, porque las personas inseguras no transmiten, no comparten por miedo.
las personas seguras, los grandes luthieres, que yo por lo menos conozco, te comparten todo. Y yo aplico exactamente lo mismo porque creo que el saber se tiene que compartir. El saber escondido es lo peor que le puede pasar a la humanidad. En todo, no solamente en esta actividad, sino que en todos los conocimientos. El conocimiento se tiene que transmitir, sí o sí. Y si uno lo tiene, tiene que transmitirlo. Entonces, empecé la lutería buscando una alternativa más para mis alumnos. Mis alumnos, a Dios gracias, y yo estoy agradecido constantemente porque constantemente todos los años me generaba la incertidumbre qué les enseño el año que viene, porque todo lo que les enseñaba me pasaban por arriba, me pasaban el trapo. Y todos los años me enseñaban que la subestimación, el problema era yo, que era el docente que siempre estaba, y que esto no lo van a aprender, después ya, bueno, aprenden de todo, somos iguales, y yo aprendía con ello. El que más se educó en esto fui yo. Y ahí empecé con la lutería. Yo tengo una base de carpintería, de la carpintería vieja, porque vengo de italianos, españoles, quiere decir que yo tallo en madera, hago esculturas, hago restauraciones. La carpintería, que a vos te dan un pedazo de tronco y lo preparás para hacer un mueble. Y diseñás el mueble y después lo lustrás, con todas las técnicas de lustre que se aplican justo en la lutería o en la ebanistería. Entonces, mirando los instrumentos, yo qué sé, tuve la oportunidad de tener un cajón peruano por mi nene que tiene un oído musical espectacular. Se puso a tocarlo en unas vacaciones y, wow, tenía el oído que yo no tenía. Pero miré el cajón y yo digo, acá no hay ciencia. Lo vi estructuralmente y cómo armarlo desde mi conocimiento de carpintería. Estudié biología encima, yo fui juntando un montón de saberes, como decía nuestro compañero en un inicio, porque es la realidad. Empecé a aplicar muchos conocimientos que tenía, desde la parte de carpintería y la parte de biología de conocer de madera. Y ahí empecé, digo, vamos a enseñar lutería, sin saber nada. Me junté acá en Moreno, yo soy de Moreno, provincia de Buenos Aires, con una profesora que se llama Caro, que es profesora de flauta. Me faltaba la parte musical, porque yo digo, voy a hacer un instrumento y capaz que no suena. El pequeño problema. Entonces me junté con ella, y ella es igual que yo, y empezamos entre los dos a aprender mutuamente, porque ella arreglaba instrumentos, pero no sabía de maderas. Y yo sabía de maderas, qué cola convenía, cómo ilustrarlo, cómo empatillar. Toda esa parte para mí era... mi miedo era el desconocimiento musical, que yo después no quería arruinar el instrumento. Y como evidentemente tenía coherencia con lo que hacía, los arreglos que hacíamos eran buenos. Y ahí armamos el taller de lutería dentro de Tadín, que es el taller protegido donde actualmente doy clase. Y empezamos a hacer instrumentos. Empezamos con percusión, empezamos con cajones peruanos, pasamos a los bongos, pasamos a las congas, después pasamos a los bombos, que ya es con cuero, cambiamos materiales y seguíamos haciendo. No había techo. Y bueno, vamos a empezar a arreglar guitarras, instrumentos de cuerda, violín, violonchelo, y empezaron a venir acá en esta zona y en Buenos Aires. Tenemos la suerte de que hubo una época muy buena en la que se hicieron muchas orquestas autogestivas que desde el gobierno también se financiaban, y los instrumentos llegaban a los chicos en lugares donde nunca hubiesen llegado esa clase de instrumentos. ¿Eso qué generó? Primero una demanda de instrumentos, pero también una demanda de arreglos, que no se podían pagar porque el trabajo de arreglo suele ser caro en los instrumentos. Entonces nosotros desde Tadín empezamos a arreglarle los instrumentos a 3 orquestas que están acá en la zona. Una que es la más conocida, que creo que Rafael vos la vas a conocer o la debes conocer, que es la Orquesta Raíces, que va a ir ahora para el Encuentro de la Niñez a Córdoba. Yo seguramente vaya porque los voy a acompañar. Ahí toca mi hijo, y ellos tienen instrumentos y muchas veces que se les rompen, bueno, yo soy uno de los que la arregla. Y ahora estamos tratando de arreglarle los instrumentos, enseñándole a los chicos que tocan también, con la condición de que vayan mis alumnos
a aprender a tocar instrumentos. Entonces hacemos un intercambio. Ahí está lo comunitario, lo social. ¿Por qué? Porque mis alumnos no solamente, quería compartir esto porque fíjate la implicancia de que tiene esta actividad y lo importante que puede llegar a ser y cómo le puede cambiar la vida a mucha gente, no solamente al músico. En el caso de mis alumnos están aprendiendo un oficio del que hay demanda y que pueden vivir de este oficio dignamente porque no tienen inclusión, porque la realidad, todos hablamos de inclusión, en el discurso es espectacular, pero la realidad nadie quiere contratar, si no nos contratamos entre nosotros, a alguien con una discapacidad mental, olvídate, está fuera del plano. Entonces cuesta muchísimo y nosotros hicimos todo ese camino transversal desde enseñarle todo lo que podíamos y empezar a incluirlos. Y hoy tengo alumnos que no solamente están tocando en la orquesta Raíces, sino que encima están arreglando instrumentos y cobrando el arreglo. Quiere decir que de a poquito están insertándose en un mercado laboral y siendo pioneros, porque la realidad que es una actividad que se está divulgando de a poco, va creciendo, esto hace que crezca y uno constantemente se va conectando porque para mí lo más importante, por ejemplo, la diplomatura, cuando yo la hice por una cuestión de tener una certificación, porque justo un compañero decía, hoy, fíjate como una carrera que tener un título te habilita para un montón de cosas. De lutería no hay títulos, entonces tener una certificación de la Universidad de las Artes es importante. Pero esto que se da entre nosotros es también mucho más importante porque le da mucha más fuerza y podemos intercambiar constantemente. Entonces, para mí los pilares de la docencia, ¿qué son? El aprendizaje horizontal del alumno al maestro y del maestro al alumno. Porque mis alumnos, te puedo asegurar que si me contás experiencia, me refiero, todos me han enseñado algo. Y cosas que yo dije con 30, 40 años de carpintería, pero haciendo, ni se me hubiesen ocurrido. Pero las pude aprender porque me bajé del ego. Porque yo cuando empecé, a mí también me dijeron, vos sabés que hubo luthieres que conocí que yo digo, pobre tipo, porque ahora vienen a preguntarme. No, él es carpintero. Así. Y vos decís una persona formada, una persona coherente. No, él es carpintero. No, le decían a mi compañera Caro que era música. No, él es carpintero, no. ¿Se entiende? Eso lo vamos a tener y es lo que tenemos que destruir, me refiero, es lo que tenemos, pero destruirlo ¿con qué? Con acción. Sí, se recontra, súper entiende, Esteban, y es excelente tu exposición. Miren, Bueno. la verdad, yo armé el orden de las exposiciones sin tener mucha idea de lo que cada uno iba a exponer, y sin embargo se nos armó un hilo. ¿Vieron como se habla ahora de los hilos en las redes, ¿no es cierto? Se nos armó un hilo súper interesante porque la lutería y el ego es un tema que es un re tema, mucho mayor aún Cristina y Maru, que están aquí presentes, y alguna otra compañera que quizás no veo que esté aquí presente, mucho más aún que el tema lutería y género, ¿eh? Sí, Porque, sí. En estos días me pasó una experiencia. Como les digo, yo he tenido la oportunidad de trabajar fuera del país. He podido estar en Italia, he podido trabajar en otras ciudades, pero no he podido trabajar donde vivo. Porque donde vivo me conocieron como cuando yo estudiaba pintura, cuando hacía cuadros, cuando daba clases en los colegios y en las escuelas con los niños. Entonces, para ellos es imposible que una persona que hacía cuadros, que hacía esculturas en barro, pueda hacer instrumentos que suenen. Entonces, como la parte musical es un gremio muy fuerte, desde siempre empezaron a decirme, no sirve. Es muy simpático porque el director de la Orquesta Sinfónica de acá le entrega los instrumentos a los luthieres de viento para que
a los luthieres de viento les entrega el contrato de la reparación de los instrumentos de cuerdas. Pero entonces, como aquí en Medellín solamente somos 2 mujeres que hemos ido a Italia y nos hemos capacitado, las personas que han estudiado lutería aquí en la ciudad han sido cursos pequeños. Entonces, contratan a esos músicos que han hecho cursos, pero entonces dañan los trabajos. Entonces me los traen a mi taller y me dicen, Cristina, necesito que los repare, pero no le vaya a decir a nadie que nosotros se los trajimos a usted, porque si no nos quitan el trabajo nosotros. Entonces yo los reparo, los organizo, se los llevan para allá, hacen sus conciertos, aplauden al luthier que lo reparó, pero Cristina no sirve y yo no puedo decir nada, porque es también respetar al colega, es respetar al otro que no quiere que yo repare. No, perdón. Perdón, Esteban, perdón. Se habilita a partir de este momento el micrófono abierto, salvo que aparezca Flor, que era la expositora que nos quedó pendiente y no apareció. Si aparece Flor, le damos sus minutos. Dale. Y si no, habilitemos micrófono abierto, debate, charla, lo que cada uno quiera exponer con todo el respeto, ¿no es cierto?, entre nosotros, para no pisarnos, hasta, ¿les parece hasta las 10? ¿Está bien? Dale. Se habilita el micrófono, listo. Yo quería hacerte una sugerencia, Cristina. Todo lo que haces tenés que registrarlo. No, yo lo registro. Llevar un registro, pero bibliográfico y visual. Siempre. No por una cuestión de ego. Tenés que tener una cronología y un historial de tu trabajo. Que es lo que va a definir. Estás en un ambiente evidentemente muy arcaico, muy terrible. Nosotros, la verdad que acá, si bien hay gente que es así, por suerte tenemos esto, se da, por ejemplo, yo participar de la diplomatura fue como una apertura mental, porque vi las ganas de todos y compartir. Siempre compartiendo, tenemos grupos que quedaron armados de compartiendo conocimiento. Eso es maravilloso, creo que es lo que más puede potenciar una actividad. Pero vos en tu caso, porque en algún momento tenés que presentar lo que estás haciendo, porque las cosas se caen con acciones concretas. Y no tengas miedo el tema, porque justo vos mencionaste algo que es muy, a todos nos atraviesa también. Por ahí muchos de nosotros tenemos actividades paralelas a la lutería. Para mí la lutería, en este caso, yo no vivo de la lutería. Si bien para mí la lutería es experimentación constante, es desarrollo por varias cosas, porque yo estoy trabajando también con maderas nativas, estoy totalmente convencido por muchas cosas, muchas razones, que las maderas nativas no tienen que envidiarle nada a las maderas que se usan clásicamente en lo que es el armado de instrumentos. No tenemos nada que envidiarle y tenemos madera de una sonoridad espectacular, pero hay mucho campo para desarrollar sobre lo nuestro. Que no quiere decir que dejemos de lado lo que ya está hecho y está probado, que está bien y está perfecto. Pero nosotros tenemos que establecer nuestra propia idiosincrasia, que es la misma idiosincrasia que tenemos que establecer como luthieres. Muchos de los luthieres que no cuentan lo que hacen y todo eso es porque tienen miedo de que van a saber mi secreto. No hay secretos, la realidad. Hay impronta. Que eso se lo da cada uno, es como vos sos artista plástica y sabés que tu pintura, tu cuadro, tu escultura no la va a hacer nadie porque salió de tu cabeza, salió de tu ser. Y el instrumento musical, ahí está lo especial que tiene. No es que nosotros somos especiales, porque cuando nos creemos especiales dejamos de aprender, porque soy especial, porque soy mejor, y empezamos a competir con el otro. En vez de acercarlo, intercambiar y enriquecernos mutuamente. ¿Para qué? Para que sí después va a salir nuestra impronta. Porque cada instrumento, te puedo asegurar, yo he visto instrumentos, tengo compañeros que yo los admiro, pero profundamente, porque digo, ¿cómo no se me ocurrió? ¿Por qué? Porque salen cosas que son... Pero no me molesta su éxito, porque su éxito me da la posibilidad a mí de ser igual, me refiero porque a mí
yo también tengo cosas mías que las quiero transmitir, y eso lo vas a transmitir en tu instrumento. Entonces, es necesario, y de alguna forma en tu país vas a hacer camino, y los que hacen camino son los que reciben los golpes, porque lamentablemente es así. Entonces, los golpes los vas a tener ahora. Más allá de tener esos golpes, tenés que tener guerras ganadas, y las guerras ganadas va a ser ir metiendo lo que vos venís haciendo. Claro, Porque sí. es terrible, me refiero a qué poca dignidad tienen esos músicos que te llevan escondidos a arreglar un instrumento. Qué poca dignidad de músico, de persona. No, son luthieres, colegas luthieres. Es peor, ¿entendés? A mí me daría mucha vergüenza, ¿entendés? Es terrible. Son cosas que, pero bueno, están, y vos batallás contra esas cosas. Yo desde acá te digo, registrá todo, escribí lo que podás, y no dejes de estar en contacto con, por lo menos nosotros desde nuestra humildad somos diferentes. Todo lo contrario, lo que yo registro todo. Compartir. Yo registro todo. A mí me gusta, por ejemplo, con el cliente, que me traen con trabajo para reparar. Si me toca destaparlo, entonces le tomo fotos, le muestro al cliente cómo estaba su contrabajo, cómo va la reparación. O sea, me gusta, ese es el proceso que yo hago. Por lo mismo, porque el músico lleva el instrumento a reparar donde el luthier, pero desconoce qué le hace. Y el instrumento es la vida del músico, o sea, hace parte del músico, pienso yo. Entonces, si uno llega el músico y uno le recibe el instrumento, se lo pone en una mesa limpia, en una mesa organizada, si le hace un diagnóstico, si se lo entrega limpio, si le muestra, mira, es que se fracturó, entonces tengo que cambiarle la tapa, tengo que quitarle la tapa para repararlo por dentro. Pero si yo le quito la tapa, obviamente va a rebajar la altura 2 o 3 milímetros, y esos 2 milímetros va a hacer que el puente ya trastee. Entonces me gusta explicar que si yo reparo una pieza, qué otra pieza tengo que cambiar o qué modificar para que el instrumento quede bien y el músico sepa. Otra cosa que me encanta hacer con los músicos es que ellos desconocen que se puede mover el alma del instrumento por dentro. Que si un instrumento está sordo, que si un instrumento tiene muchos bajos, muchos agudos, es solo coger, mover el alma, moverlo un poquito y poder darle la satisfacción al músico de que diga, ay, esos bajos sí me gustan, ya sí siento este re que estaba sordo. Pues igual no entiendo, pero a nivel sonoro sí veo que el instrumento crece demasiado, o que está dulce, o que está opaco. Entonces es muy bonito poder trabajar con el alma, o sea, moverle el alma, tomarme el tiempo de decir, venga, yo le muevo el alma al instrumento para que vea que cada pieza funciona para que el instrumento mejore. Entonces, eso es como mi procedimiento también, enseñarle al músico qué se le va a hacer al instrumento y por qué lo necesario. Otra cosa... Tiene que ser así, es justamente lo que tiene que ser. Yo por lo menos lo que vos decís que hacer es lo que hago cuando viene alguien con un instrumento. Sí. Lo primero que hago es que me mande la foto, después traerlo, y ahí cuando lo trae, mira, esto hay que cambiar. ¿Y por qué? Porque de eso evita que después lo rompa nuevamente, o que no lo use de la forma incorrecta, y eso es parte de nuestro trabajo, porque justamente nuestro trabajo es un cuerpo a cuerpo con el músico. Claro. Mira, por ejemplo, es eso. Es hacerlo en base a lo que quiere el músico. Nosotros interpretamos lo que el músico... Yo quiero este sonido. Cuando viene este sonido lo quiero más bajo, lo quiero más alto, lo quiero más grave, más agudo. Y uno tiene que buscar la forma para replicar ese pedido. Y ahí está la diferencia de un luthier con una fábrica o con una casa de música. Nosotros laburamos en el cuerpo a cuerpo, en el entender al conocer lo que quiere y lo que requiere el músico que viene, porque vienen todos con cosas diferentes. A mí me pasa con cosas o con tipos de sonidos que me piden que digo... Sí, grandes abstracciones. Claro, ¿viste? Yo quiero que suene a una catedral. Suena violeta y uno, ¿cómo suena el violeta?
Bueno, Algo que me gusta mucho que dijo Cris es el tema, bueno, que también lo planteaste vos, Esteban, con la captura, ¿no? Del proceso del trabajo del luthier. Para mí tiene esta cosa que también, porque yo lo trabajo con una coordinadora de educación de artesanías acá de la localidad, de lo importante, del valor agregado que podemos conseguir mediante las redes, ¿no? El tema de las redes en función del registro de toda esta cuestión tan de este velo mistérico en el cual trabaja el luthier, ¿no? Que es a veces como considerar un alquimista en una, ¿no? Como un personaje misterioso con conocimientos extraños que uno no sabe qué es lo que hace, pero te devuelve el instrumento. A mí me parece que poner en evidencia ese proceso de trabajo, que es un oficio muy, muy tangible, muy materialista, pone un poco en jaque la cuestión del ego, ¿no? Y que ya jugar con las redes es jugar con esta idea de que en las redes está el conocimiento, no está en un personaje que te lo transmite, ¿no? Romper un poco con esa fantasía de que somos seres especiales, los luthiers que andan escondidos con sus libritos antiguos, estudiando cuestiones de instrumentos. Ya, te voy a decir algo que es medio irónico. Somos especiales, pero no por ser luthier. ¿Entiendes? Y ahí Totalmente, por está lo haber que nacido, creo ¿no? que Rafael conoce en Córdoba, hay grandes luthieres, y la mayoría de los que yo conozco, los que saben realmente, te comparten. Y están ávidos de compartir. Y te indican, y vos decís, este tipo me está transmitiendo su secreto de vida. No, me está transmitiendo una forma de hacerlo. Que puede que yo la tome o no, eso ya depende de cada uno. Y después uno sobre ese conocimiento lo que va generando más conocimiento. Sí, que Y por más la que te la realidad es que enseñen, vos cuando vos nunca las estás vas a replicar contento, igual. claro, no, por eso, cuando estás contento con lo que haces, querés transmitirlo, porque te pasa, me refiero que querés, porque a mí yo sé que vos no me vas a quitar mi laburo, me refiero a ese pensamiento, ese miedo, ¿viste? Porque está mucho eso, ¿viste? No, porque si yo lo transmito y no vas a, tu esencia no se pierde. Lo maravilloso de esto es justamente que el hacer este tipo de cosas nos permite hacer cosas muy personales. Yo cada instrumento que hago, cada arreglo que hago, es algo mío, es mi extensión y es mi sello. Y ahí, por ahí va mi ego, me refiero, porque, y que suene bien, y que el que se lo llevó vuelva contento porque dice, che, ¿qué le hiciste? Qué bueno que quedó. Y le puse amor. Creo que lo más importante fue eso. Después, obviamente, mucho conocimiento de madera, de cosas, de cómo pegarlo, de eso, pero fue esencialmente fue amor porque es una actividad que requiere mucho amor, mucho de uno. Y eso creo que es lo que realza. Y ahí es donde somos especiales. A mí esto me lo enseñaron mis alumnos. Yo verlos cuando mis alumnos hicieron su primer café peruano, que lo hicimos, era pesado 1 tonelada porque no teníamos madera y lo tuvimos que hacer de terciado de 18 centímetros de espesor, imagínense lo que pesaba, pero no saben lo que sonaba. Y cuando lo vi a uno de mis alumnos tocarlo, que nunca había tocado un cajón peruano, no sabía lo que era percusión, yo me morí ese día. Y me morí de amor porque fui parte de eso. Y ahí dije, esto es la lutería. Más allá de hacer un instrumento, porque vos le regalás alegría a las personas. Hacer instrumento te permite eso, porque un instrumento que da alegría, te hace vibrar, me refiero, genera un montón de sensaciones muy nuestras, y nosotros somos parte. Y ahí, eso es para mí lo especial es eso. Fíjate que especiales somos, ¿no? Porque somos... Hay muchas aristas. Hay muchas aristas sobre la base de por ahí hablar de la lutería, hablar de la educación y al mismo tiempo hablar de las cosas que se generan a partir de ambas cosas. Tienen una cosa en común que es, como vos decís, esto de que es amor puro cuando uno entrega lo mejor de sí para que el otro aprenda. Y cada una de las reparaciones, cada uno de los instrumentos no deja de ser parte del trabajo que uno otorga con verdadero cariño por las cosas, que en realidad no son nuestras.
es el respeto más sincero a un producto que en realidad se va con una persona que ni te conoce, ni que es parte de tu familia, ni mucho menos. Más aún pasa cuando uno eso lo aplica a que la otra persona aprenda de uno lo que uno sabe o lo poco que puede enseñarle para que forme oficio en un lugar o en un momento donde, como también estaban diciendo, las cosas hoy por hoy se pudiesen aprender por internet. Seamos sinceros, más de uno de nosotros no ha tenido maestros luthieres con quien ha podido estudiar, y los manuales los bajás pirata. Y los videos los ves 2, 3, 4, 5 veces y comparas entre muchos profesores que tienen un señor taller o un taller muy humilde o que tienen diferentes tipos de herramientas, y de todo robás un poquito por esta tecnología o esta gran virtud que tenemos hoy, que es la internet. Nos otorga la tecnología suficiente como para que uno robe de muchas cosas sin estar grandes profesores, como los que tenemos en la diplomatura. Desde diferentes distancias, porque estamos todos lejos, muy lejos hoy, estamos comunicándonos y estamos hablando de lutería y de educación. Y al mismo tiempo nos evidencia de trabajo bien hecho y de trabajo mal hecho. Porque lo cierto es que yo mismo he tenido alumnos que han venido a 2 clases y a la tercera clase se cambian el nombre y ponen XXX Luthier. Y decir, yo estoy estudiando desde el 2013 y todavía no me animo a decirme Luthier con todas las letras y vos ya te pones el nombre en el Facebook. Y es un montón, y al mismo tiempo es la mejor forma de avanzar. Porque como dije hace rato, más de uno hemos preguntado a un profesional de la lutería si nos pudiese enseñar y nos ha dicho que no, y nos cerró la puerta del taller en la cara y dijo, con esto te va a ir mal. Entonces, dedícate a otra cosa. Y esa vieja escuela, Dios gracias, si creen en Dios, se está dejando de lado. Se está dejando de lado por cosas como, ya te digo, la diplomatura, por gente amena que crea hace 20 años una asociación de músicos y de luthiers en Buenos Aires y que hoy se convierte en más federal que nunca, y este tipo de comunicaciones. Este tipo de comunicaciones que uno puede aportar un granito de arena adentro de algo que es muchísimo más grande que nosotros mismos y muchísimo más grande que una pequeña guitarra en un pueblo escondido en cualquier lugar de la Argentina o de Latinoamérica. Sí, señor, sí, señor. Escuchen, abran sus micrófonos a aquellos que han estado escuchando expectantes y tengan ganas de comentar, de opinar o tal vez preguntar acerca de lo que han expuesto les compañeros, ¿ok? Pero por favor, abran el micrófono porque está bueno escuchar también las otras voces. Yo tengo una pregunta para los compañeros. Cuando tienen la oportunidad de trabajar pues, con estudiantes con instrumentos de cuerdas frotadas, por ejemplo, acá piensan que ir al almacén a comprar un violín, a comprar un violonchelo, ya lo compraron, lo llevaron y pueden empezar a interpretarlo. Tan fácil como ir a comprar de pronto una guitarra, que ya vienen con medidas más, o sea, más afines para que usted mismo lo interprete. Entonces, parte de la meta de educar que yo tengo es también enseñarle a los niños y a los papás que un instrumento, porque muchas veces me ha tocado de que van y compran el instrumento y llegan y me dicen, no, pero es que ese instrumento salió malo. ¿Por qué salió malo? No, porque es que no afina. Salió malo porque el puente, pues, o sea, por cosas así. Entonces, es explicarle que los instrumentos, cuando llegan a una institución nueva, cuando le compran el instrumento al niño, al joven nuevo, siempre tiene que pasar por las manos de un luthier. ¿Por qué? Porque, entonces, si yo voy a aprender a tocar el violín, yo tengo que aprender a tocar cómo suena la nota realmente. No puedo aprender a tocar bajo una afinación que no es. Y si yo cojo el violín y nunca me va a afinar,
o si lo afino y a los 10 minutos está desafinado, entonces yo como profesor no voy a poder cumplir mi meta de mostrarle cuál es la nota ideal al estudiante. Si yo le enseño al estudiante, pero como profesora, pero el puente está muy alto, entonces ese estudiante me le va a coger pereza al instrumento, porque se le va a dar tendinitis, le va a doler los dedos. En cambio, si enseñamos que es importante el oficio del luthier para poner a punto el instrumento, para ponerlo a cómodo, para que el músico se sienta cómodo, yo creo que vamos a tener más trabajo, vamos a tener más clientes. Porque es eso, porque muchas veces están trabajando con instrumentos, que a mí me llegan instrumentos acá con unos puentes altísimos que yo digo, Dios mío, ¿usted cómo toca? O sea, la medida de un cello en la primera cuerda la dejo en 5, en la segunda en 8, y resulta que la primera está en 10 y la otra está como en 15. O sea, es una cosa absurda, donde ni siquiera el profesor muchas veces sabe que tiene que mandarlo a reparar donde el luthier. Entonces, si empezamos a generar esa educación, esa que es una puesta a punto, pasemos por el salón, vea, este es un violín, hagamos esto, lo otro. Si tenemos la comparación de un violín con un puente bajito a un violín con ustedes como profesores, mostrarle la diferencia, algo simple, entonces ya se van a dar cuenta de que sí, de que tenemos que acudir al luthier, que tenemos que empezar a valorar ese oficio para que nosotros como músicos podamos dar un mejor resultado. Entonces todo se vuelve como una cadena, todo se vuelve como un que hace no solo a la vida útil del instrumento, sino a la vida útil del instrumentista. Estos puentes elevados que te traen, les terminan con unas garras así de tendinitis, de que y no saben que mi chelo es duro, No, tu chelo no es duro. O sea, vos lo que tenés que hacer es bajarle el puente, bajarle la sequilla. Por supuesto. ¿No? Sí. Le estamos haciendo un favor al instrumentista, no estamos... Nosotros acá en Córdoba estamos desde este año que nos lo permitió la pospandemia, ¿no? Porque era un proyecto que lo teníamos pensado desde el año 2018. Estamos trabajando justamente esas clínicas con las orquestas populares, es decir, con niños y niñas de los barrios que tienen otro poder adquisitivo, que tienen otra calidad de instrumentos, lamentablemente, reciben instrumentos comprados ya sea por el gobierno, ya sea por una fundación, entonces tienen esas características que dice Cristina, y nosotros venimos durante todo este año con un resultado, creo yo, bastante copado. Venimos trabajando justamente esos puntos, el punto, cosas muy técnicas, pero que al mismo tiempo las puede hacer el chico, la chica y el profe en el instrumento, es decir, trabajar el puente, asentar el puente, rectificar el puente, rectificar la altura de las cuerdas, ver cómo se acomodan esas cuerdas, de qué manera están direccionadas con respecto al tiracordal. Perdón, estamos hablando de instrumentos de cuerda frotada, ¿sí? Que es justamente lo que estaba comentando Cristina, y que sí, ciertamente, vos te encontrás con chicos y chicas que están aprendiendo a tocar un cello con unas cuerdas muy altas, entonces les cuesta un montón llevar la nota. Bueno, hasta que en el momento en que se dieron cuenta cómo podían lijar las patas del puente y cómo podían trabajar las ranuras del puente para poder lograr la altura que les quede cómodo. Bueno, y esas cuestiones, ¿no es cierto? Esas cuestiones son posibles, son factibles. Perdón, yo vuelvo a insistir con aquellos compañeros y compañeras que están ahí atrás de los micrófonos apagadas. Si quieren expresar algo, adelante, por favor. Yo, Rafa, soy Juanca, no sé si me escuchan. Disculpen el video porque no uso el Meet hace un tiempo y me parece que falta actualizarlo. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes con todos, buenas noches allá. Estamos diferidos en 2 horas. Les hablo desde Cusco, Perú, escuchando sus experiencias y felicitándolos a todos ustedes por el ímpetu, la labor y bueno, el deseo de querer que todo esto vaya bien, ¿no? A flote. Desde ya ustedes han avanzado mucho, ¿no? A diferencia de por acá, digamos.
Personalmente no es hablar mal, pero tuve también casi las mismas experiencias que ustedes. Desde muy chico, ¿no? O sea, desde que uno va y tiene la inocencia, un lugar de preguntar cuánto costará una guitarra, un charango, y que lo saquen a patadas ahí de la tienda de música, es algo traumático, ¿no? Pero bueno, se entiende. Por los años 60, 70, acá un gran luthier, Abraham Falcón, hizo escuela en todo el Perú. Me parece que fue reconocido a nivel mundial, pero ahí murió la escuela con él. En ese momento los municipios de turno, los gobiernos de turno lo apoyaron y bueno, gracias a él y es que se tienen aún luthieres de antaño, de la vieja guardia, pero estoy seguro que llegado a su tiempo ahí va a quedar, ¿no? Entonces, eh, hace 10 años, Sinfonía por el Perú, reactivando las sinfónicas a nivel Perú, eh, tuvo el proyecto y tiene el proyecto de Escuela de Lutería. Primero fue en Cusco, en la cual yo pude participar, y bueno, sigue ello con Lima también. Y genial, ahí se están anotando gente interesada, muchachos, jóvenes de todas las edades, y me parece muy genial. Bueno, respecto a la experiencia bueno, a la perspectiva que tengo acá del mundo artístico, del arte, que no sé si allá, aunque lo dudo, pero acá sí, que el arte pues es el ocio más grande que puede existir respecto a mi idiosincrasia o a la idiosincrasia de Perú. Que bueno, si el niño, el joven no tiene nada que hacer, bueno, lo mandaremos a que estudie danza, música, aprenderá, ¿no? Porque no me moleste en la casa y cosas así, ¿no? Se maneja ese concepto. Desde ya es una mala crianza, ¿no? Respecto a esto, o sea, el arte yo creo que va más allá, es un respeto y que como toda profesión es honorable. Personalmente a mí me costó desenvolverme desde mi ámbito familiar y hacerle entender a mi familia de que esto es lo mío, y ya después de 40 años lo han comprendido recién. Y bueno, yo creo que puede ser que es pues la historia, esa historia se repite en muchos hogares, en muchas personas, muchos jóvenes, y bueno, pero yo sí me mantengo al margen de los colegas, hablando de los colegas acá de Perú, de Cusco, porque mi mira es más social, ¿no? Como siempre les comenté, sí, el dinero es necesario, ¿no? Pero genero el dinero, justamente eso, lo justo y necesario para poder seguir adelante. Si alguien está interesado en contratarme un instrumento y quiere saber más de él, lo hago partícipe de la construcción y por ende valora más ello. Y de esa forma también genero poder transmitir los conocimientos que tengo, que he adquirido y gracias a la diplomatura. Y por ahí que me salió también un seminario con el profesor Esteban González que me rebobinó todo sobre lo que era restauración, no solo de instrumentos de cuerda pulsada. Y bueno, agradezco a la oportunidad, a la diplomatura argentina de brindarme esta perspectiva hace 2 años que empezamos en 2020, me parece, ¿no? Con la pandemia. Y una muestra de que en Perú necesitamos escuelas es eso, ¿no? Que al menos yo pienso, y la experiencia de otros, en ese momento un compañero más, y que ahora se está dando con otros colegas, es que estamos buscando el rumbo en otras tierras como es Argentina para poder profesionalizarnos y bueno, seguir transmitiendo esos conocimientos a las personas interesadas y que esto sea de interés común, ¿no? Porque ya, como ya han venido ustedes exponiendo, la lotería va más allá de todo, ¿no? Es parte, abarca mucho, es la esencia pura, ¿no? Yendo ya a los pueblos primigenios de cada lugar, los instrumentos
predominantes en cada lugar, que tienen algunas significancias, algunas variaciones, y realmente es un universo que no alcanzaría de repente esta vida para poder plasmarlo, pero estamos en camino y esa es mi perspectiva que yo les puedo brindar, mis experiencias. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias a vos, Juan Carlos. Y bueno, como verán, tenemos algo que no estamos habituados, que es la posibilidad de abrir el micrófono y charlar. Yo podría tirar algunas palabras que se han estado diciendo en el transcurso de esta hora y media de encuentro, como por ejemplo transversalidad, como por ejemplo conocimientos esenciales, como por ejemplo género, como por ejemplo ego, como por ejemplo lo social, como concepto también de este traspaso de conocimientos o intercambio de conocimientos, ¿no? Tiro esto como para decir, bueno, miren chicos, nos están quedando cerca de 10 minutos. Si quieren que charlemos acerca de alguna de esas palabras, si quieren ustedes generar nuevas palabras que nos puedan abrir a futuros encuentros, ¿no? Futuros encuentros que también podrían ser generados desde ustedes. No hagamos de la diplomatura un ancla donde lo que no sucede ahí no sucede en ningún lado. Es decir, se pueden armar nuevas redes, se pueden armar nuevos grupos, en la cual yo agradecido si me invitan, grupos de WhatsApp tal vez no, pero sí generar nuevos encuentros así para conversar y encontrarnos y replantear estas cuestiones que les digo la verdad, las estamos charlando nosotros aquí ahora y quizá nunca en ningún otro lado la están charlando otros colegas. O sea, está bueno. Y si todo lo que se quiera escribir, hay que escribirlo. Todo lo que tengan ganas de escribir, hay que escribirlo. La generación Beatniks empezó escribiendo. Si no, nunca hubiera existido. Bueno, digo esto para aquellos que les gusta la poesía, a ver quiénes eran los Beatniks. Bueno, y esto es lo mismo, solo que en vez de poesía estamos en el mundo de la lutería, hay que empezar a escribir. Nada, quedan estos minutos a ver si quieren alguien quiere comentar algo. A mí me quedó picando el tema pues yo también trabajo en una orquesta escuela de acá, de un barrio muy carenciado y muy postergado de la ciudad de Trelew, que es el barrio INTA, se llama así porque está construido sobre unas tierras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ahí por las afueras, en la zona más agraria. Y bueno, estoy con el mantenimiento de estos instrumentos completamente ad honorem de mi parte, fue como una relación así de idas y vueltas, de que ellos me enseñan a mí, me dan la opción de aprender a ser luthier mientras yo les doy los instrumentos para que ellos aprendan a estudiar música. Es un ida y vuelta fuerte, muy lindo. Y me encontré con esto también, no lo había pensado como parte de la charla de la experiencia educativa, pero me encontré con la necesidad de hacer esto que planteaste vos, Rafael, de empezar a pensar en darles alguna clase sobre cuidados y mantenimientos sobre los instrumentos. No solo por la vida útil del instrumento, sino también por la vida útil del instrumentista, ¿no? Que tenga un instrumento en condiciones para que su propio oficio no se vea afectado por el instrumento. Y creo que hace un poco a esta cuestión de ir a buscar, quitarse un poco el ego de encima, también tomando un poquito la cuestión del ego, que uno viene con el mambo de ponerse a hacer instrumentos increíbles, súper académicos, ¿no? Algo de un estándar elevadísimo, con materia prima, como dijo el compañero Esteban, con materia prima que se utiliza históricamente para eso, y en realidad vos tenés que resolver lo que se necesita. Y ahí entro con lo social. Uno tiene que ir a resolver lo que se necesita, lo que la sociedad está necesitando, tu comunidad más próxima está necesitando, me parece. Y ahí tuve
particularmente un gran aprendizaje. Me bajé un poquito de mis estándares como la única medida de todas las cosas luteriles, en cuestiones de materia prima, en resolución de problemas, y bueno, en realidad lo que estoy haciendo ya a esta altura es sostener la oportunidad de otro de entrar en contacto con el arte, desde un lugar de calidad suficiente como para que tenga una linda primera experiencia, que le sirva esa primera experiencia, ese primer encuentro con el instrumento. No, me quedó resonando eso y ahí me cayó el tema ego, que yo tuve que hacer un clic y decir, no estoy acá para los mejores, estoy para el que lo necesita. ¿No? Y sí, bueno, si tengo tiempo para los mejores, después buscaré resolver eso, pero primero el que está cerca, ¿no? El que realmente te necesita. ¿Sabés cómo se baja eso? Yo aprendí esto, salimos de la lutería. En carpintería te dicen madera de mierda. El pino, el álamo, ¿se entiende? Yo te digo, no hay madera de mierda, hay carpinteros de mierda. La madera es buena, vos tenés que encontrarle el uso. Y si sos buen carpintero, por ejemplo, yo jamás usaría álamo para hacer una tranquera, porque no va a durar. Pero sí para hacer un mueble de interiores, porque te va a durar toda la vida. Ahora, si está mal hecho el mueble, se va a romper. Pero ¿quién lo hizo el mueble? ¿La madera o el carpintero? ¿Se entiende? Y los instrumentos, lo que vos decías me recuerda a mucha gente que también vienen con unos estándares tan altos. Para mí el instrumento que suena y afina ya es bueno. No me importa si es chino, no me importa si es de lata, no me importa, suena. Y si suena es un instrumento. Entonces le tengo todo el respeto del mundo. Lo que me pasa, por ejemplo, cuando a vos te vienen, les debe haber pasado a muchos, a veces hay personas que vienen con un instrumento que sabes que no vale 2 pesos en materiales. Y si le tenés que hacer tu laburo, ¿cómo se lo cobrás? Ahí es donde uno tiene que pensar y ubicarse en qué situación está. Bueno, pero pará, Esteban, ese ya es otro tema. ¿Puedo opinar antes que se vaya? Sí, adelante, adelante. Porque justamente es tratar de definir, los instrumentos son instrumentos. Me refiero, y uno baja mucho, te puedo asegurar que va bajando. Hay de vuelta muchas cosas, se abren demasiadas aristas todo el tiempo. Yo tengo, es una experiencia personal, arrancando con lutería, como les dije hoy, en la ciudad capital de la guitarra nacional, con festivales y cosas. El primer pensamiento dije, primero que quiero ser luthier. Y segundo, desde una perspectiva obviamente económica, dije, en la ciudad, donde no hay luthiers, y es la capital de la guitarra, a mí no solamente voy a hacer lo que me gusta, sino que me tiene que ir bien, porque no hay luthiers, y hay guitarras, y hay gente que quiere tocar la guitarra, así que esto tiene que funcionar porque también es una fuente económica que uno también sobrevive del oficio. Y sin embargo, durante muchísimo tiempo no me fue bien. Y participaba en todos los festivales y llevaba mis guitarras y venía la lluvia y tenía que estar escondiendo la guitarra para que no se mojen, y venía el viento y tenía que agarrar las gazebas, los cajones peruanos y la guitarra para que no me la voltee el mal tiempo. Y el mismo oficio y el insistir y el buscarle la vuelta me ha llevado a recorrer muchas ferias, muchos festivales, muchos encuentros, muchas cosas, y en algún momento poner un local y hoy tener un taller con una tienda de música donde hago, bueno, reparación y venta de instrumentos míos y obviamente también venta de cuerdas y accesorios para músicos y cosas así. Hoy por hoy reparo más de lo que vendo, porque el oficio en la ciudad me llevó a esta posición. Y en algún momento en este camino, en este proceso, primero yo quería construir instrumentos que estén a la altura del músico que lo necesite. Después me di cuenta que con lo valioso que es el material, la madera, cómo la estivo, cuánto tiempo la guardo,
cuánto me cuesta comprarla cuando ya está estivada o si es una madera fina, me di cuenta que el músico tiene que estar a la altura del material con el que yo hago el instrumento. Y es una revolución en mi cabeza cuando lo pensé, darme cuenta de que el músico tiene que estar a la altura no solo de mi trabajo, sino del material que se agota y que es escaso, con el que yo estoy construyendo un instrumento. Eso primero. Después, a valor del oficio en sí, la charla puede ser durante meses, con Flor Centurión, con la profe, que bueno, participé en toda la clase. Las charlas se convertían en el jueves desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, y vale el trabajo y el oficio y la hora de trabajo y las horas de empeño y de estudio para poder aprender si sí le bajo una cejilla o si sí le va a cambiar la sonoridad a una guitarra, una cejilla de hueso, de plástico o de ébano. Y que la persona venga y te pretenda pedir una solución mágica diciendo necesito que me baje la altura de la cuerda porque así no puedo tocar, y que uno sepa cómo hacerlo, es de un valor como que son demasiadas cosas de conocimiento que uno debería aplicar. Es muy injusto Diego. la situación esta. Diego, porque aténdeme, se están adelantando sí. Al próximo conversatorio. A un montón de cosas. No, se están adelantando al próximo conversatorio que les digo la verdad, les cuento. Estamos spoileando. No. Lo que pasa es que la cadena de temas que naturalmente surgen desde nuestro taller, desde nuestra experiencia, desde nuestro oficio, suele ser esta siempre la cadena de temas que se van dando cuando habilitamos el micrófono y empezamos a charlar. Y está buenísimo, pero digo esto, no nos adelantemos porque con un compañero que vive en México y que está haciendo una investigación súper interesante, miren, les cuento, México es la cuna de la, ¿cómo diríamos?, ortodoxia luteril. Es decir, los lauderos, porque ni siquiera se consideran luthier, se consideran lauderos. Los lauderos mexicanos trabajan a ultranza las costumbres casi medievales de sus instrumentos. Bien. Todo un tema que yo no voy a poner ahora en tela de juicio si está bien o está mal, pegar con cola de pescado o pegar con titebón, qué sé yo. No porque nos vamos a ir a las 12, 3, 4 de la mañana. Claro, a mí me agarra hambre, ya. Justamente el tema estaba planteado desde Emiliano, que es este compañero que tenemos en la corte, en la actual corte, que él me plantea, ¿por qué no trabajamos el tema maderas exóticas, maderas nativas? Porque es un poco el centro de lo que se acaba de plantear acá, y es un poco el centro de todo en realidad, ¿no es cierto? Acerca de que tal instrumento, si no tiene tal madera, no sirve, pero resulta que, si yo lo trabajo, y me está pasando a mí, yo estoy haciendo instrumentos con maderas recicladas de una fábrica, y están saliendo bárbaros, y me los están tocando músicos de orquesta al tiempo de que los están usando los niños de la zona emergente, es decir, que a ellos apuntamos con todo el cariño, con todo el amor. Digo, este tema es un tema interesantísimo para trabajar en un futuro encuentro. Si ustedes quieren, cortamos acá, cerramos acá. Si ustedes tienen ganas de que hagamos otro encuentro relacionado al tema de educación, lo hacemos. Simplemente me mandan mensajes y si hay un grupo que supere, no sé, 8 o 10 personas, lo volvemos a hacer. Pero si no, les propongo empezar a armar con la misma metodología, es decir, plantear una introducción acerca de qué es una madera exótica, qué es una madera nativa y qué es una madera, entre comillas, idónea. Planteamos eso como para partir, es decir, para tener un sustento desde donde empezamos el debate. Y me encantaría las experiencias, acá hay varios y varias que han trabajado maderas nativas,
en instrumentos súper tradicionales y con resultados espectaculares. Entonces empezamos a comparar esta cuestión. ¿Les parece? Sí, sí, está buenísimo. Bueno, entonces les mando un abrazo grande a todos, todas, todes. Un saludo. Adiós, gracias por la oportunidad. Chau, chau. Un detalle solo, Rafa, antes de irte. Chau, Abrazo, chau. nos vemos. Gracias. Muchas gracias, compañero.